Estamos en el domingo 15 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si vivimos en espíritu, obremos conforme al espíritu. No codiciemos gloria vana, con mutuas rivalidades y envidias. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadles con espíritu de blandura, considerando que tú también puedes ser tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis plenamente la ley de Cristo. Porque si alguno piensa que de sí que es algo, siendo como es nada, engáñase a él mismo. Examine cada uno sus obras, y así podrá gloriarse en solo sus méritos, sin compararse con los otros, porque pues cada cual llevará su propia carga. El que se instruye en la palabra de Dios asista con sus bienes en todo lo que al que le enseña. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y así el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de bien obrar, pues a su tiempo cosecharemos y no desfallecemos, si no desfallecemos. Por tanto, mientras tenemos tiempo, hagamos el bien a todos, mayormente a los hermanos en la fe. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y gran muchedumbre. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a enterrar a un joven, hijo único de su madre, que era viuda, e iba con ella gran acompañamiento de la ciudad. Así que la vio el Señor, movido a compasión, le dijo: no llores. Y acercóse y tocó el ataúd, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, contigo hablo, levántate. Y el que estaba muerto se sentó y comenzó a hablar, y le entregó a su madre. Quedaron todos atemorizados y agradecían a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído este relato de este milagro, gran milagro, de la resurrección del hijo de esta viuda que, pues por ser viuda, estaba muy desamparada, había perdido su marido y ahora su hijo único. Entonces nuestro Señor tuvo compasión por ella. Podemos decir que todos nosotros no tenemos a quién recurrir fuera de Dios. Es nuestra única opción y debemos tener esta conciencia que nos da la fe de la realidad que nos rodea. Fuera de Dios no hay salvación, fuera de Dios no hay esperanza, fuera de Dios no hay nada bueno, porque mientras esta vida dura, pues nosotros podemos consolarnos con las criaturas, con los bienes materiales, con las diversiones humanas, pero eso no durará porque la vida es corta, aunque parezca larga, es corta. Si la comparamos con la eternidad, pues no es nada. Entonces vale la pena preocuparse por la eternidad. Entonces las personas que no se preocupan por la eternidad están viviendo en una gran ilusión. Es una ilusión porque esta vida parece algo y no lo es. Y nosotros que tenemos la fe
todavía no tenemos menos excusas que los otros para vivir en la negligencia y en el olvido del amor de Dios, de la fe. Y el mundo hoy ejerce un gran poder, porque lo que llamamos el mundo, el enemigo del alma, en otros tiempos no tenía los recursos que hoy tiene. Si nos fijamos bien, hoy el mundo tiene a su servicio pues los medios de comunicación, la tecnología, hay todo un ambiente que es muy difícil de superar hoy. Casi nadie resiste a las tentaciones del mundo. Los jóvenes, sobre todo, están expuestos a este mundo, a las seducciones del mundo de hoy, que tiene tanto poder. Hasta nosotros mismos estamos sometidos a esta presión del mundo. El solo hecho de salir y ver el mundo, cómo vive la gente, nos crea sobre nosotros una gran presión moral, no una coacción física como el tiempo todavía de las persecuciones, pero tal vez eso vendrá un día. Pero hay una persecución moral a la que estamos sufriendo. Y lo más grave es que este mundo, que hoy dicen el mundo moderno, pues esa mentalidad del mundo moderno es el fruto de una fermentación de ideas que vienen desde el tiempo de la Revolución Francesa. Toda esa mentalidad del liberalismo, de naturalismo, materialismo, pues eso es lo que está hoy en el ambiente. Pero lo más grave es que este espíritu ha entrado ya en la misma iglesia, y constatamos esa realidad. Es lo más triste que puede haber, constatar que el espíritu del mundo ha entrado en la iglesia oficial, y que los hombres de iglesia modernos están difundiendo esas ideas. Cuando se utilizan términos como la libertad religiosa, dignidad humana, etcétera, todo eso es transmitir desde el punto de vista religioso las ideas liberales, las ideas que fueron difundidas por la masonería, porque la Revolución Francesa fue una obra de la masonería, y toda esa ideología de fraternidad universal y es crear un mundo en el cual no se hace referencia a la Iglesia de Dios ni a Dios mismo. Entonces quieren construir un orden en el cual Dios no está presente, Jesucristo no está presente, la Iglesia católica no está presente, y es una ilusión, porque ese orden no puede mantenerse, ese orden no puede ser auténtico, y ese no puede ser un verdadero orden, porque ¿cómo se va a edificar un orden cristiano, un orden social, si no se hace referencia a la voluntad de Dios, que se manifiesta primero por la Iglesia y después por la ley de la naturaleza, la ley natural? Entonces el hombre comienza a imaginar cosas y empieza a hacer la ley a su modo, a su gusto, y ya el hombre no respeta la voluntad de Dios, que está inscrita en la ley natural, pero sobre todo en la revelación que Jesucristo nos vino a aportar cuando vino a la tierra, porque después del pecado original el hombre ya no es capaz de llevar las cosas bien, no es capaz de conocer bien la verdad, no es capaz de practicar bien el bien, comportarse bien, no es capaz. Necesita una ayuda suplementaria.
Esa ayuda es la obra de Jesucristo, es la obra de la redención. Redención quiere decir redimir. En otros tiempos se redimía a los cautivos. Esa redención era pagar el precio que valía un esclavo. Yo quiero redimir un esclavo, pues pago lo que vale este esclavo y ya es hombre libre, está redimido. Entonces, todos esos términos que estamos tan acostumbrados en la vida cristiana, pero no reflexionamos el significado. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Así como vemos la cruz, pero ya no pensamos que Jesucristo murió por nosotros. Vemos una bonita cruz, cuando vamos a una iglesia hay cruces, pero ya no nos acordamos que eso nos recuerda que Él murió por nosotros y que también nosotros debemos sufrir por Él. Pero ya se ha perdido esa relación de las cosas de la vida cristiana por la superficialidad. Entonces la redención es una obra por la cual Dios está poniendo orden en la creación, porque había un desorden. Pero el liberalismo masónico pretende que el hombre es bueno por naturaleza y que no necesita de Dios, no necesita de la iglesia, no necesita de los sacramentos, no necesita de la obra doctrinal de la iglesia, la enseñanza de la iglesia. El hombre por sí mismo se puede bastar, porque el hombre es bueno y por naturaleza, lo cual es un gran engaño, porque el hombre no es bueno por naturaleza. Digamos, es bueno, la naturaleza que Dios creó es buena, pero esta naturaleza está desviada, está herida, como consecuencia del pecado original. Y hay que tener conciencia de eso para poder hacer que el hombre vuelva a un bien entero. No es capaz ya por sí mismo, ¿verdad? Es como un enfermo que está en cama y que él mismo no se puede curar, necesita un doctor, necesita la ayuda de su familia. De otra manera nunca se va a poder curar. Y así nosotros también, quienes más, quienes menos, algunos tienen más necesidad de Dios y de la iglesia, pero pues todos tenemos necesidad absolutamente de Dios, claro está, pero debemos tomar conciencia de nuestra indigencia para poder ser curados. Si no hay conciencia de nuestra indigencia, entonces no vamos a poder ser curados, porque no lo vamos a pedir, porque no lo vamos a intentar, no nos vamos a acercar a aquel que nos puede curar. Y esto se vuelve un drama, porque hay personas que están muy necesitadas y no saben o no quieren saberlo, no saben que Jesucristo murió por ellas, no saben cuáles son los medios que Jesucristo nos dejó, son su iglesia, y la verdad de la iglesia y los sacramentos de la iglesia, esos son los medios. No hay otros, porque en el orden actual de las cosas Dios ha decidido que sea así. Dios hubiera podido salvarnos de otra manera, pero Él quiso hacerlo de esta manera, entonces no hay otro camino. Entonces aquellos que pretenden salvarse sin la Iglesia Católica, pues están en un gran error, en una gran ilusión. Y quieranlo o no, un día se van a desengañar. El día que se mueran o el día que Dios los juzgue, van a comprender, pero será muy tarde. Pero esa ignorancia es muchas veces el fruto de la negligencia, de la pereza, de aquellos que se conforman con vivir una vida cómoda, tranquila, y no buscan la verdad. Y esa falta de amor a la verdad es muy dañina. Es la que nos ha conducido a la situación que hay hoy en el mundo, en la iglesia, es porque hay poca gente que ama la verdad. Entonces no la buscan. Ciertamente todos podemos equivocarnos, todos podemos tener momentos de
ciertas fragilidades, debilidades, pero todos podemos recapacitar diciendo, bueno, yo cometí un error, pero voy a tratar de corregir. Si tuviéramos esa preocupación de corregir, de mejorar, pues pronto llegaríamos a ser mejores, a ser santos, porque tenemos esa preocupación por buscar la verdad. Y es dramático porque Dios, las facultades del hombre, que son las más nobles, que son la inteligencia y la voluntad, lo que nos diferencia con los animales, pues están hechas con un objetivo. El objeto de la inteligencia es la verdad, como nos enseña la teología católica, nos enseña que el objetivo de la inteligencia es la verdad y el objetivo de la voluntad es el bien. Pero una sociedad que trastorna a tal punto al hombre que ya no ve lo que es el objeto de su alma, los objetos que son la verdad y el bien, ya no los ven y no los ven en toda su entereza, porque hay cosas que son buenas, pero que si se corrompen, se vuelven malas. Entonces hay personas que ya no perciben eso, ya no perciben las exigencias para que una cosa sea buena o sea verdadera, ¿verdad? Entonces, si yo digo que yo creo en la religión católica pero niego un solo dogma, ya no es la religión católica a la que yo pertenezco, es a otra cosa. A tal punto la verdad es exigente y pues mucha gente es capaz hoy de decirse católica y negar una verdad de fe por aquí, otra verdad de fe por allá. Ya no ven que la verdad es algo que debe ser íntegro, no se puede tocar. Hay que tomarla como es. Yo no tengo derecho a retocar la verdad o a cambiarla. Y eso es lo que Dios nos ha dado: posibilidad, libertad en ciertas cosas. Claro está, Dios es un padre, no es un tirano, y nos ha dado la posibilidad en nuestra vida de escoger ciertas cosas, pero siempre dentro del bien. Dios, no podemos escoger entre el bien y el mal, podemos escoger cosas buenas y de preferencia las mejores, ¿no? No escoger cosas siempre cosas mediocres, no, hay que escoger el bien y si es posible lo mejor. Y así, pero el hombre hoy cree que es capaz de escoger entre el bien y el mal y escoger entre la verdad y el error. Pues lo que hace la infelicidad de los condenados es que se ven privados de la verdad y se ven privados del bien por las infidelidades de esta vida. Y eso es lo que hace su desgracia. Porque mientras estamos en esta vida, somos como personas que están aturdidas y que no ven claro, y que no ven claro ni siquiera lo que ellos quisieran, lo que ellos desean. Pero está inscrito en nuestra alma que nosotros estamos hechos para poseer la verdad y el bien. Pero no cualquier verdad y cualquier bien, sino la verdad suprema, que es Dios, y el bien supremo, que es Dios. Así que todas las verdades y bienes que vemos en esta tierra no nos pueden satisfacer, porque no estamos hechos principalmente para eso, estamos hechos principalmente para poseer a Dios. Por eso el cielo es lo más grande que puede haber, lo más maravilloso que puede haber es ver a Dios y amar a Dios y poseerlo, es decir, como si fuera cosa nuestra. Dios es tan bueno, incluso humilde, porque Él se da a nosotros, se deja comer por nosotros cuando lo recibimos en la hostia, quiere hacerse nuestro. Eso es, ahí se ve la grandísima bondad de Dios.
Pero si los hombres no entienden ni siquiera para qué están hechos, entonces qué desgracia tan grande, ¿verdad? De ver esa ceguedad o esa ignorancia. Pero ciertamente es como una persona que está tomada, que está tomado alcohol, pierde el discernimiento de las cosas porque el alcohol ha trastornado su mente y ya no sabe ni siquiera por dónde ir, por dónde caminar o cómo comportarse, porque está ebrio. Pues así se puede decir que en esta vida las cosas materiales, todo lo que nos circunda y nuestra propia fragilidad es una forma de estar ebrios, porque estamos como cegados por todo lo que vemos de material y en esta vida somos muy dependientes de los sentidos. Por eso la ascesis cristiana nos pide de hacer penitencia, hacer sacrificios para liberarnos de esa tiranía de nuestros sentidos que ejercen sobre nuestra alma. Y si nos liberamos de esa tiranía de los sentidos, vamos a ver más claro que Dios es lo más importante. La ascesis cristiana nos pide hacer penitencia, pero también nos pide rezar, nos pide de estudiar nuestra fe, y entonces nuestra alma se ve más liberada de esa tiranía de los sentidos. Un alma cuando acaba de ser liberada de su cuerpo, cuando muere, instantáneamente, espontáneamente y de una manera inevitable, trata de buscar a Dios, porque ya su cuerpo no la tiene bajo esa tiranía. Pero cuando esa alma muere en pecado mortal y se ve rechazada por Dios, entonces es el peor de los sufrimientos que puede existir, porque ahí el hombre realmente ve para qué estaba hecho, para quién estaba hecho, cuál era el fin de su existencia, y entonces comprende la gran desgracia de su vida, de su existencia, porque está condenada a vivir separada de Dios por toda la eternidad. Es la mayor desgracia que pueda pasarle a una persona. Pero, ¿por qué no han llegado a ese conocimiento y a ese amor de Dios? Porque en su vida nunca se preocuparon por buscar la verdad. Ciertamente Dios siempre nos da un poquito de luz y debemos corresponder a esa luz. Y si estamos resistiendo, pues esas infidelidades se acumulan. Y hay personas que pasan toda su vida así, lo único que les interesa es comer bien, pasarla bien, tener dinero, tener un buen auto, preocupaciones materiales, y el día que mueren, se van a encontrar con las manos vacías delante de Dios. Pero sí tenían oportunidades, porque Dios nos da todas oportunidades. Nadie se condena sin quererlo, sin saberlo. Todos los que se condenan es por su culpa, realmente por su culpa. Entonces, debemos tener esa honestidad de buscar de las cosas como son, ¿verdad? Yo digo, bueno, y después de esta vida, ¿qué hay? Bueno, entonces, ¿qué va a ser de mí en la otra vida? Preocuparme por eso, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer para servir a Dios? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el bien? Y pues esa mentalidad se pierde, y en este mundo vemos que la superficialidad se instala, y hoy la gente pues ya lo que menos piensa es en Dios, tampoco en su alma, porque hay personas que ni siquiera piensan en su alma, piensan solo en los placeres del cuerpo, de los sentidos, y buscan tener una vida placentera, sin preocupaciones y sin practicar la caridad hacia el prójimo, porque también eso es lo que Dios quiere, que tengamos caridad con el prójimo. Entonces, una persona que está encerrada en sí misma y que nunca piensa en los demás,
está haciendo un pecado, es un pecado de falta de caridad. Y también eso es algo que Dios castiga. Y entonces cuando vemos que hoy también en la iglesia que Dios hizo para orientarnos, para guiarnos, ya no da su luz, o sea, ya no hace su trabajo, porque Jesús dijo a los apóstoles: id a todo el mundo y enseñad la verdad. Aquel que creyere y se bautizare será salvo, y aquel que no creyere se condenará. Nuestro Señor es muy claro. No es nada ecuménico su manera de hablar. Es muy exigente. Aquel que no creyere se condenará. ¿Que no creyere a quién? A los apóstoles. ¿Pero quiénes son los apóstoles? Pues los apóstoles son los primeros obispos, son la Iglesia católica, tal como Jesús la hizo. Entonces, si los apóstoles no hacen su trabajo, es una tragedia para las almas, porque las almas ya no tienen a quién recurrir, a ese medio que Jesús hizo para salvarnos, para darnos la verdad, para guiarnos, que es la Iglesia. La Iglesia no hace su trabajo, y es lo más terrible que pueda pasar, porque ya las almas no saben a quién ir. Ya no hay ya no hay quien las guíe. Y cuando vemos todas las declaraciones que hace el Papa Francisco, son una cantidad enorme. Hay personas que han tratado de reunir todas esas palabras, esas frases que dice escandalosas, y pues ya no se puede seguir, porque todos los días hace una o varias. Entonces eso está desorientando a la gente, y decir cosas que realmente son sobre temas esenciales de nuestra fe, no son cualquier declaración. Cuando se pone ya en juicio, en tela de juicio, los dogmas, las verdades de la fe, entonces ya todo se derrumba, ya no todo el edificio de la verdad católica se destruye, porque la verdad católica es tan armónica que si yo quito una sola verdad, todo se derrumba. Es como un edificio que si yo quito una piedra, todo se cae. Está tan bien armonizado, tan bien hecho, también que si yo quito una piedra, todo se va a caer. Pues así es el dogma de la Iglesia. Si yo niego una sola verdad de la fe, lo demás también se destruye, no tiene consistencia. Pero con más razón, si uno está negando aquí y allá y por todos lados, como hace el Papa Francisco, que está sembrando la duda, sembrando la cizaña, esa cizaña de la duda, de la herejía. Entonces, el peor castigo que Dios podía mandar a este mundo por las infidelidades del pasado, porque cuando los papas estaban bien, cuando los papas enseñaban la verdad, no les hicieron caso los cristianos, que en parte, tal vez en parte sí, pero no hicieron todo lo que los papas pedían. Los cristianos, esto viene de lejos, de esta crisis de la Iglesia. Había muchos católicos que ya no hacían caso de los papas. Por ejemplo, en tiempo de Pío XII, de San Pío X, se quejaban los papas de que ya decían esto ya es, hay demasiados pecados, hay demasiado desorden en los cristianos, no en los que no son cristianos, no en los que no son católicos. Ya los papas se quejaban. Y para nosotros es una referencia a lo que decían los papas católicos, y leemos sus textos con mucha admiración, con mucha fe, pero no hay que creer que porque ellos enseñaban eso en su época y que era la buena doctrina, que ya todos los católicos de su época los escuchaban. Ya el modernismo ya existía, ya los católicos tibios ya existían, ya la decadencia en la Iglesia ya existía, había una crisis realmente, pero no a nivel de la jerarquía católica. Todavía la jerarquía conservaba la buena doctrina,
los sacramentos, todas las verdades de la fe, y la iglesia todavía se mantenía. Pero visto que nadie, bueno, una gran parte de los católicos no escuchaban, pues Dios permitió esta crisis de la jerarquía para castigar las infidelidades de los cristianos. Por eso cuando yo veo que hay tradicionalistas que sí se vanaglorían de ser tradicionalistas, pero que no respetan la vida cristiana en la vida concreta, pues yo tengo un gran temor por ellos, porque esto puede degenerar. Y por eso vemos que hoy que se hace este acercamiento de la obra de la tradición, que era la Fraternidad San Pío X, que hizo Monseñor Lefebvre, que hizo también, él lo hizo muy bien. ¿Cómo es que es posible que haya esta decadencia en el combate cristiano, en la búsqueda de la defensa de la fe? Por eso nació la fraternidad, por eso Monseñor la fundó, para defender la fe, para mantenerla. Él dijo, hoy la iglesia necesita buenos sacerdotes que orienten a los fieles, que sean antimodernistas, que sean anti. Monseñor insistía en que debemos ser anti. ¿Por qué anti? Porque estamos contra el error, contra el modernismo, contra el liberalismo. No nos conformamos con decir la verdad, por ejemplo, del catecismo. También debemos denunciar el error contrario, como hacían antes los concilios. Los verdaderos concilios siempre terminaban con las anatemas. Decían las dogmas, pero al final condenaban el error contrario. Siempre terminaban con los anatemas. O sea, que alguien niega esto, que sea anatema, o sea, que sea excomulgado, que sea echado de la iglesia. Y la iglesia no solo enseña la verdad, sino también condena el error. Porque yo no puedo decir, abogar porque un doctor que ve a una persona no solo trata de darle digamos vitaminas para que su cuerpo esté bien, también le da la medicina para atacar el mal. O sea, no basta de dar lo positivo, hay que también darle el contraveneno. Entonces, si hoy ya la tradición no se quiere denunciar claramente delante de los fieles los errores que Monseñor Lefebvre combatía del modernismo, del liberalismo en la iglesia, pues están en cierta manera engañando a los fieles. Pero esos fieles que se dejan engañar porque no quieren reaccionar, porque no quieren luchar contra esa nueva tendencia que hay en la tradición, por no perder su comodidad, por no perder sus prerrogativas, por no perder una misa bonita que se canta, que dicen una bonita liturgia. Por no perder eso, prefieren callarse y aceptar esa situación. Entonces, Monseñor Lefebvre nos decía muy claro, la misa no es lo más importante, la misa es algo muy importante, claro, y él nos lo decía, la fe es más importante que la misa. La fe es la base de toda nuestra religión, la adhesión nuestra a las verdades de la fe cristiana. Y en la fraternidad yo constaté que al final se insistía mucho con los fieles en la liturgia, en la misa, en la buena asistencia a la misa, todo eso está bien, pero lo que está mal es que hacer de eso lo único, o hacer de eso lo más importante. No. Hay personas que pueden asistir a un sacerdote modernista, puede decir la misa tradicional, pero ¿por qué no? Pero no va a aprovechar de la misa tradicional porque no tiene la fe, porque no está en gracia de Dios. ¿No? ¿Qué le sirve? Antes que la misa, antes que la bonita liturgia, que eso se vuelve en cierta manera una
complacencia de los sentidos, porque lo que quieren es algo bonito. No, la misa, aunque no fuera bonita, aunque fuera una misa rezada en la cual no hay mucha liturgia, pues la misa vale lo mismo, porque es esencialmente el sacrificio de Jesucristo. Y si uno se quiere basar, decir yo voy a este lugar porque la misa es más bonita, porque usan bonitos ornamentos, porque hay incienso, porque hay... Pues sí, yo no digo que eso es algo bueno, pero no es lo principal. No hay que perder de vista lo esencial. ¿Y de qué me sirve a mí ir a misa y comulgar si yo he hecho un pecado mortal? Yo he negado la fe de alguna manera. No, es que la fe es primero. Entonces, eso es lo que muchos no han entendido. Y desgraciadamente, en los últimos años, bueno, yo cuando estuve en la fraternidad, me di cuenta que ya no se insistía mucho en la intransigencia de la verdad, la intransigencia de la doctrina, en la lucha contra el error, contra los errores del Vaticano II. Monseñor Lefebvre, en todos sus sermones, en todas sus conferencias, hablaba de la crisis de la Iglesia. Y no era un fanático, no. Él hablaba de eso porque era necesario. Ahora que los sacerdotes de la fraternidad ya no hablan de eso, siempre encuentran la buena razón, la buena excusa, ¿no? Para decir que por qué no, pero no es normal. ¿Acaso la crisis de la Iglesia hoy es menos grave? No, es mucho más grave que antes, más grave que cuando Monseñor Lefebvre estaba con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos todavía con más fuerza denunciar el error. Si no, nos vamos a dejar llevar por esta marea del mundo moderno, esta marea de la iglesia moderna, nos vamos a dejar seducir y nos va a llevar, porque es muy fácil dejarse llevar sin luchar, porque es por motivos de comodidad. Entonces, tengamos conciencia de estas cosas, porque si no, uno pierde la noción de las cosas y está fuera de la realidad. Entonces, sí, muy bonito que haya bonita liturgia, pero no basta la liturgia. Y no basta, también cuentan las actitudes con las cuales uno vive. Si hay personas que dicen que creen, pero se comportan mal, yo no debo seguir su ejemplo. Y a veces hasta alejarme de ellas, aunque sean personas que aparentemente son cristianos, buenos cristianos, ¿no? Entonces hoy la complicidad o el silencio cómplice de los pastores, que tienen por su función natural de pastores, que tienen el deber de decir a los fieles aquello que les pueda hacer daño. ¿Dónde están los lobos? ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el pecado? Ese es el oficio natural de los pastores, que no sean como esos mercenarios que nuestro Señor decía, que abandonan a las ovejas, ¿verdad? Por comodidad. Entonces, eso es algo gravísimo. Es la primera obligación de los pastores, enseñar la verdad. Cuando uno ve los poderes que tiene la Iglesia, cuando uno tiene el poder de enseñar, el poder de santificar y el poder de gobernar a las almas, hay personas que solo ven en el sacerdote el poder de santificar. El Padre es una máquina de sacramentos. El Padre está hecho para dar la comunión, para decir la misa, pero que no me venga a decir lo que yo tengo que hacer, que no me venga a corregir, que no me venga a regañar, porque entonces no es un buen padre. No, eso es falso. La Iglesia tiene 3 poderes: enseñar, santificar y gobernar y castigar. Porque cuando se habla de gobernar, también un sacerdote puede castigar a un fiel, puede regañarlo, y no está saliendo de sus atribuciones. Es normal.
Como un padre de familia a su hijo que se porta mal, pues le llama la atención. Es normal. Ahora, de los 3 poderes, el más importante es enseñar. Entonces, si los pastores ya no enseñan o no enseñan todo, se debe enseñar todo, sobre todo aquello que es puesto en duda o que es puesto en causa, las verdades de la fe, esas que son hoy puestas en duda, es lo que más hay que denunciar, lo que más hay que decir a los fieles, cuidado. Entonces, sobre eso seremos juzgados. Y hay una fiesta que se llama la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Es una fiesta en la cual se hace honor a ese oficio del Papa de enseñar la verdad. La cátedra es el lugar donde el Papa se sentaba en la Catedral de Roma, y desde en esa cátedra se sentaba y era el lugar donde él enseñaba. Para enseñar se sentaba en la cátedra. Entonces, cuando se habla de la Cátedra de San Pedro, se habla de ese poder que el Papa tiene de enseñar la verdad. Pero cuando el Papa modernista ya está completamente ganado a las ideas liberales masónicas, es el peor drama que podía pasar al mundo y a la Iglesia, porque las almas ya no tienen la posibilidad de ser guiadas. Y es el peor castigo que Dios podía enviar a esta generación de almas tibias que no han querido luchar por la verdad, que prefieren su vida cómoda, y esa mentalidad se está introduciendo en muchos tradicionalistas, sobre todo en la fraternidad. Ya estaba penetrando esa mentalidad mundana de esos fieles que tienen una vida paralela en su vida cristiana y están coqueteando con el mundo, con las modas, con las malas diversiones, con las malas actitudes, y todo eso ha provocado, es también la causa de la crisis de la fraternidad. No solo es falta de los sacerdotes, de los pastores, sino también de los fieles, porque si los fieles tuvieran una actitud sana, yo creo que muchos hubieran manifestado su inquietud o su descontento, y las cosas no hubieran sucedido como han sucedido. Y Monseñor Lefebvre, si no hubiera existido Monseñor Lefebvre, la crisis de la Iglesia se hubiera duplicado, porque él puso una barrera, y aunque no parezca, si no hubiera existido Monseñor Lefebvre, la crisis de la Iglesia hubiera sido mucho mayor, mucho más grave. Pero como él existió y como él hizo algo, eso puso mucho freno a las iniciativas de Roma de descristianización que ha habido hasta la fecha. Entonces, ahora que la fraternidad misma está temporizando y está poniendo agua en su vino, entonces ya Roma no tiene obstáculos. Tal vez Francisco no diría tantas barbaridades si hoy la fraternidad estuviera en orden. Entonces ahí está y ese es el gran castigo de que hoy vive el mundo, es la ausencia de verdaderos sacerdotes, de verdaderos obispos que denuncian el error, que dicen, cuidado, no hay que ir a la nueva misa, porque la nueva misa hace perder la fe, a dosis homeopática si quieren ustedes, pero sí hace perder la fe a la gente. Por eso los sacerdotes deben de decir a los fieles, no vayan a la nueva misa, no vayan a las misas comprometidas con Roma, a las misas del indulto, no vayan a esas misas, no vayan a esas personas que ya están pactizando, pactos prácticos con la iglesia oficial. Todo eso hay que alejarse de esa mentalidad. Y Monseñor Lefebvre decía, mejor no vayan a misa, pero digan su rosario en su casa, pero no vayan a esas misas del indulto. Él lo dijo claramente. Hoy ya en la fraternidad, cuando los fieles que van a las misas del indulto no les dicen nada, hasta les permiten de ir a esas misas. Entonces, ¿qué pasó? Es que realmente la crisis de la Iglesia se está terminando, o que Roma ha mejorado. No, es lo contrario.
Y es ahora que les dan el permiso a muchos fieles de la fraternidad, van a las misas del indulto. ¿Acaso los sacerdotes les dicen, no, cuidado, tengan cuidado? No les dicen. El pongamos cuidado en que no nos dejemos diluir por este mundo. Es muy fácil, el mundo es, la acción del mundo hoy es muy poderosa. No solo el mundo que está fuera de los medios religiosos, también el mundo que se introdujo porque los papas abrieron las puertas y que dejaron que el mundo entrara, pues hoy ya el mundo está dentro. Entonces, no es que no tengamos fidelidad a la iglesia, pero es que hoy hasta los mismos pastores debemos cuidarnos, desgraciadamente, y debemos referirnos con mucha más fidelidad a la tradición, con mucho más cuidado, porque es más difícil hoy encontrar la verdad que nunca lo fue antes. Porque incluso antes de la venida de Jesucristo, los paganos se comportaban mejor que muchos católicos hoy. Entonces es algo tremendo lo que estamos viviendo, pero aquellos que aman la verdad, que buscan la verdad, Dios no los va a desamparar. Entonces debemos pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la humildad. Es una gran virtud la humildad, porque aquí las almas humildes descubren muchas verdades que no es dado a los orgullosos, a los seguros de sí mismos y a aquellos que se vuelven un poquito fariseos, ¿verdad? Un poquito o un mucho fariseos. Que Dios nos libre de esa mentalidad. Bien, vamos a pedirle a Nuestra Señora, su corazón inmaculado, la gracia de estar fieles al camino verdadero que Dios quisiera hoy para nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.